todo el trabajo comenzó después de hacer un estudio de imagen de Bankinter en el que pudimos ver cómo la percepción que teníamos nosotros y la percepción que tenían nuestras audiencias, pues había ahí un gap, o sea, nuestros clientes más cercanos y nuestros clientes más fieles sí que tenían esa percepción de los atributos más diferenciales de Bankinter, pero a medida que nos íbamos yendo más a clientes potenciales, por ejemplo, veíamos que esa percepción se perdía, porque además había entidades, por ejemplo, como ING y Patagón, pues que ya estaban mucho, o sea, haciendo ahí su trabajo, y entonces nos costaba, además ellos vendían también un poco los atributos que nosotros teníamos, rentabilidad, innovación, y entonces a partir de ahí empezamos a tener ya más conciencia de que efectivamente nosotros teníamos una imagen que podía ser más antigua, más anticuada, porque efectivamente estaba desde 1965, desde que se creó el banco. Y entonces lo que hicimos fue hacer un trabajo muy duro de reposicionamiento para adaptar el contenido del continente y adaptar lo que es la imagen de marca a la realidad actual. Empezamos a trabajar en el 2005 y el ejercicio fue bastante, bueno, fue bonito porque tocas todas y cada una de las áreas del banco, todas y cada uno de los puntos de contacto con tus audiencias, y entonces todo este trabajo al final, si se puede resumir en una palabra, es buscando la coherencia y la consistencia, y además con creatividad, ¿sabes? Y haciendo un trabajo muy profundo de cómo éramos y cómo somos, en ese momento en cómo éramos en el 2005, para poder potenciarlo y para que efectivamente los potenciales o los clientes potenciales efectivamente vieran cómo realmente éramos. Y entonces a partir de ahí pues hicimos todo el cambio de marca, desde todas las oficinas, el exterior, el interior, todos los materiales o puntos de contacto, pues desde una tarjeta de crédito, un talonario, pues tocamos todos y cada uno de esos elementos. Y las comunicaciones, o sea, el modo de hablar también tenía como un guiño un poco más intelectual, tocamos los elementos visuales. Fuimos incluso un poco más allá y empezamos a innovar y empezamos a ver qué podíamos hacer con el tema del marketing olfativo, además del senso, o sea, de la melodía. Luego, todo eso, claro, al final te exige también que a medida que vas implantando, tengas que ir gestionando. Y entonces eso también se ha hecho no solamente por un área, sino por toda la organización, porque lo que hicimos no era que fuera un área la responsable, sino que fue transmitir al resto de la entidad toda esa importancia que tenía la gestión de la marca para que cada uno lo tomara como suyo. Y entonces que al final que supieran de la importancia que tiene, ¿sabes? Pues incluso un director de oficina, la importancia que tiene el gestionar su propia oficina, o sea que al final es un punto de contacto importante. Y entonces todo esto se ha hecho pues eso, gracias a las personas que trabajan en Bankinter. Luego además hicimos también un trabajo de brand engagement que también fue muy importante, fue un hito muy importante porque fue alinear a todo el banco, a todas las personas que trabajan en Bankinter en torno a la misma idea de marca y al mismo espíritu diferencial de lo que es Bankinter. Y la verdad que fue un proyecto bastante bonito porque fueron 70 personas elegidos por sus compañeros, que a través de una encuesta preguntamos ¿a qué persona consideras que reúne los valores de Bankinter? Entonces ellos mismos decidieron y esas mismas personas fueron las que luego dieron o sea, hacían como un curso de una tarde completa para transmitirle el orgullo de pertenencia, transmitirle la importancia de la gestión de la marca, transmitirle el que estábamos todos en el mismo barco. Entonces ese fue un hito muy importante. Entonces desde ese momento sí que, y hombre, un poco antes sí que lo tenemos todo bastante calado, entonces la gestión es mucho más fácil, ¿sabes? Desde ese punto. Antes las marcas hablaban, ¿sabes? Y hablabas tú. Ahora tienes que hablar, tienes que escuchar, tienes que ver qué dicen los demás de ti, tienes que gestionarlo, tienes que estar alerta, tienes que monitorizarlo, pues para saber efectivamente si todo lo que tú estás diciendo, ¿sabes?, se percibe efectivamente por tus audiencias. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto mucho con esta crisis, o sea, que al ser un banco que somos percibidos ya con una connotación muy negativa, nosotros hemos estado bandeando ese momento, hemos estado alerta para ver qué se estaba diciendo, para recular si se está percibiendo algo que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces tienes que estar más atento y tienes que estar ya, o sea, ya no es como digo luego en la presentación, que no son, las marcas ya no son propiedad de las empresas, sino que son propiedad de los usuarios,
porque ellos son los que te dicen hacia dónde tienes que ir.